hablar, vamos a hablar sobre la cooperación judicial internacional en el ámbito del derecho internacional privado. ¿Sí? Hablar, por lo tanto, de la cooperación judicial internacional es referirnos a un mecanismo, un instrumento jurídico fundamental para dotar de efectividad al derecho internacional privado, ¿no? Es decir, el derecho internacional privado, sin la ayuda, sin el instrumento de lo que denominamos acción de cooperación judicial internacional, o lo que se denomina también auxilio judicial internacional, pues no va a desplegar todos los efectos plenos. Es decir, estaríamos hablando de que carecería, evidentemente, de una efectividad, ¿no? Y hablar de la acción de cooperación judicial internacional, de nuevo, pues es referirnos también a las relaciones que tiene el derecho internacional privado, también para su efectividad, con el derecho internacional público, con el derecho internacional público. Y sobre todo, la acción de cooperación judicial internacional. A mí me gusta referirme con el concepto de acción de cooperación judicial internacional. Normalmente se refiere al tema del auxilio judicial internacional como cooperación judicial. La acción, buscando el concepto dinámico, buscando el concepto dinámico que va a buscar esa efectividad de la resolución del derecho internacional privado, ¿no? Entonces, lo que les decía, la acción de cooperación judicial internacional, ¿se sirve del derecho internacional público? Sí, se sirve, ¿no? Y sobre todo se sirve de instrumentos jurídicos internacionales, globales, especialmente de los tratados internacionales. Si nosotros hacemos un rastreo así histórico de lo que ha significado la cooperación judicial internacional en Latinoamérica, hasta llegar a que llega a Costa Rica, nos tenemos que centrar en Costa Rica, que hacemos un recorrido, podemos hacer un recorrido de derecho comparado. Qué importante, hago un paréntesis, trabajar el derecho comparado. Qué importante que en vuestro trabajo de investigación, trabajo final de grado, incorporéis un capítulo, aunque sea pequeñito, para investigar otros ordenamientos jurídicos, que sean dos ordenamientos jurídicos. El derecho comparado es fundamental. Entonces tenemos que visualizar los antecedentes históricos. Latinoamérica, vamos a centrarnos en Latinoamérica. Entonces, ¿dónde va a estar presente? ¿Dónde vamos a encontrar la presencia, digamos, o los indicios primeros de la formulación de esto que llamamos cooperación judicial internacional? Pues nos tenemos que remontar a la época de la independencia de los países latinoamericanos, ¿no? Y de nuevo surge la mítica figura de Simón Bolívar. Simón Bolívar, pues era, la verdad, que el Napoleón de Latinoamérica, ¿verdad? Que aparte de ser el gran libertador de los pueblos latinoamericanos, pues también se ocupó, evidentemente, de establecer políticas de educación y también tenía esa idea, evidentemente, de esa búsqueda de unificación de todos los países de la Gran Colombia, y eso lo llevó también al tema del derecho. Procedía de su pensamiento ilustrado, esa búsqueda constante de la unificación, la unificación, el establecimiento también de una serie de normas comunes para todos los países latinoamericanos. Ahí el famoso discurso de Angostura, ¿verdad? Que da en Panamá. Estamos hablando de 1826, época de la independencia. Y en el año 1889 aparece por primera vez el primer tratado internacional latinoamericano, tratado internacional latinoamericano en materia de derecho privado, que podemos considerar como los antecedentes históricos, el punto de inflexión en materia de cooperación judicial internacional. Estoy refiriendo al Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, sacado adelante en esta ciudad, en Uruguay, en la capital, ¿verdad?, en el año 1889. ¿De acuerdo? En 1826 Bolívar siembra estas ideas de unificación y también de intentar buscar
un derecho común, se sigue, ¿verdad? Florece, ¿verdad? Esta semilla, ¿no?, de Bolívar, 1889, Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, ¿eh? Armonización de normas, materia vinculadas al derecho internacional privado, toda Latinoamérica. ¿Eh? Primer tratado, ¿eh?, internacional. Bien, seguimos. En 1889 se crea también la Unión Panamericana, ¿eh?, con la celebración de las famosas conferencias interamericanas. Y hay que destacar en ese sentido, en el año 1928, un punto de inflexión y muy importante, que donde va a salir adelante, ¿verdad?, en la conferencia, la sexta conferencia interamericana, celebrada en la ciudad de La Habana, en Cuba. Se saca adelante, ya he mencionado, famoso, ¿verdad?, Código de Bustamante. ¿Sí? Código de Bustamante, instrumento jurídico internacional de la naturaleza del derecho internacional privado, que nace con vocación de armonización de normas para toda Latinoamérica. Normas de derecho internacional privado. Tratado internacional, paréntesis, que es incorporado a Costa Rica, se incorpora al sistema jurídico de Costa Rica, no como tratado internacional, que apunto, por favor, eso, y es muy importante, no como tratado internacional, porque no lo quiso así el gobierno de turno de Costa Rica, sino se incorporó como ley, ¿eh?, como ley. Por eso en el sistema de fuentes del derecho internacional privado, y esto es importante, si atendemos al principio de jerarquía normativa, no está después de la Constitución, como si fuese un tratado internacional. Entonces no hay que confundirlo. Es una ley, ¿eh?, es una ley. Se incorpora como ley, sistema de fuentes. Debajo del Código Civil, del Código Procesal, está ahí. Pero la naturaleza del denominado Código de Bustamante, que quería Antonio Sánchez de Bustamante, el gran jurista cubano, ¿verdad?, político, periodista, catedrático, ¿eh?, se había formado, como les comenté, había hecho el doctorado en la Complutense, en España. Su familia era de origen español, habían emigrado a Cuba, que eran valencianos. Bueno, uno de los grandes insignes juristas latinoamericanos, y lo que había buscado de su ánimos era un tratado internacional. Un tratado internacional, evidentemente, porque, como les había dicho, ¿no?, cuando hablamos de cooperación judicial internacional, el instrumento para dar más efectividad a esta acción de cooperación judicial internacional, el instrumento jurídico global, van a ser los tratados internacionales, ¿eh?, los tratados, los protocolos que desarrollan, etc. Seguimos así, avanzando un poquito. 1948, un punto de inflexión fundamental en Latinoamérica y para todo lo que estamos hablando, ¿no?, que es la creación, a través de la Carta de Bogotá, de la Organización de Estados Americanos. Y claro, la Organización de Estados Americanos ha sido pionera en muchas cosas. Ha sido pionera también en temas relacionados, ¿no?, con, incluso a la par con el sistema de las Naciones Unidas, como ustedes lo saben, ¿eh? Evidentemente fue un gran invento, y un invento latinoamericano, una organización internacional regionalista, ¿eh?, regionalista, pero que se va a encargar también, y así aparece positivizada dentro de la Carta de Bogotá, en el artículo 99 de la Carta de Bogotá, va a aparecer que un mandato. Entonces la OEA se tiene que dedicar también a la codificación, a la búsqueda de la armonización y el diseño de instrumentos jurídicos regionales, saberlo, ¿sí?, en materia de derecho internacional. Por lo tanto, es misión de la Organización de Estados Americanos esa búsqueda constante de la codificación de normas de derecho internacional privado para el continente latinoamericano. Y vamos a ver cómo la vocación de la OEA, evidentemente, es una organización internacional fundada a través de la Carta de Bogotá, que la Carta de Bogotá
otorga, ¿no?, esa personalidad jurídica. Nace así, es decir, aparece, ¿no?, en el espacio de las relaciones internacionales, es regionalista, es una organización internacional regionalista, a diferencia, como ustedes saben, de las Naciones Unidas, ¿eh?, que tiene esa vocación universal. Pero no quiere decir que los instrumentos, los tratados internacionales que ha impulsado y que son bastantes y que vamos a analizar, Costa Rica pues, tiene firmado, ¿verdad?, como miembro de la OEA, muchos tratados internacionales, naturaleza del derecho internacional privado, no quiere decir que estos tratados internacionales, muchos de ellos, pues, se limiten al ámbito de la OEA, sino que también se va a ofrecer esa posibilidad expansionista, ¿no?, comillas, ¿no?, para que otros países, por ejemplo España pueda firmar, ¿eh?, estos tratados internacionales. ¿Eh? Por ejemplo, tratados internacionales en materia de, de, de alimentos, de obligaciones de alimentos, ¿eh?, en materia de obtención de pruebas, en materia de... Vamos a ir viéndolo, ¿no? Y les menciono el caso de España, por hermanamiento con Latinoamérica, pues tiene firmado varios tratados internacionales, varios convenios internacionales que son de la órbita, ¿sí?, de la OEA, de la Organización de Estados Unidos. Y por lo tanto, la OEA dice, bueno, pues tenemos que trabajar la codificación, ¿sí?, la codificación de normas de derecho internacional privado para ofrecer este producto, ¿verdad?, a nuestros países que son parte de la OEA, ¿no? Y esto se va a trabajar a través de los denominados consejos especializados de la OEA, ¿sí? Se trabaja la codificación, la organización, a través de los consejos. Y aquí surge, ¿verdad?, surge las denominadas conferencias interamericanas de derecho internacional privado. Digamos, ¿qué son las conferencias interamericanas de derecho internacional privado? ¿Eh? Bueno, pues son instrumentos creados, ¿eh?, por la propia Organización de Estados Americanos, que reciben el propio mandato de la OEA, es decir, de la Carta de Bogotá, artículo 99, esa búsqueda de la desarmonización, ¿no?, y esas conferencias interamericanas de derecho internacional privado van a buscar esa armonización de normas de derecho internacional privado y van a ser las productoras, las diseñadoras de estos grandes tratados internacionales, estos grandes convenios internacionales en materia de derecho internacional privado que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo. Siempre a la par, derecho internacional público, siempre presente, nuestro hermano mayor, ayudando al derecho internacional privado, ayudando a la efectividad del derecho internacional privado, ¿eh?, a que las normas de derecho internacional privado que vamos a ver en estos tratados internacionales ahora en materia de cooperación internacional, como exhortos, cartas rogatorias, solicitud de prueba en extranjero, etcétera, sea posible su efectividad a través de la incorporación en los respectivos sistemas nacionales jurídicos, y eso se incorpora así a través del derecho de los tratados, ¿no?, es decir, la ratificación de adhesión, derecho internacional público. Bien, destacar también, y quiero destacar, ¿no?, y hacer una mención que a veces pasa en el olvido, bueno, pues de un producto, de un producto jurídico de derecho internacional privado, el denominado anteproyecto de Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. Ahora os voy a comentar la anécdota, pero se denomina así: anteproyecto de Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. ¿Sí? Este instrumento jurídico fue realizado, diseñado por un español que se llamaba Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora realiza este instrumento jurídico, que es una naturaleza del derecho internacional privado. Simplemente una anécdota. Niceto Alcalá Zamora fue presidente de la República de España. Cuando surge la guerra civil en España, digamos, el levantamiento militar, él estaba fuera ya de España,
estaba en Europa, no recuerdo, yo creo que estaba en Noruega, ya no vuelve a España. Sabía que evidentemente si volvía, pues mal asunto, ¿no? Entonces él comienza ahí su exilio, ¿no? Su exilio político. Estuvo en varios países europeos, Noruega, estuvo en Francia también, y luego ya cruzó para Latinoamérica. Otros más, muchísimos más, evidentemente. Entonces él vivió, yo creo que prácticamente ya terminó su vida en Argentina, en Buenos Aires. Un gran jurista, un gran jurista, fue el presidente de la República, es decir, el presidente de derechas de la República, porque luego vino la izquierda y tal, la República también estaba con él, y ya no volvió, porque evidentemente si volvía a España, pues a lo mejor le tocaba, ¿no? Mal asunto, ¿verdad? Bueno, anteproyecto de Código Procesal Civil, modelo para Iberoamérica, realizado por Niceto Alcalá Zamora. Él era catedrático de Derecho Procesal, cordobés de Andalucía, ¿no? Cordobés de Andalucía. Como les dije, ¿no? Le agarró la Guerra Civil Española, yo creo que estaba en Uruguay, ya no volvió más. Luego pues, lo acogió en Buenos Aires, ¿no? De Argentina, como también otros, también México, a muchos exiliados, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Por lo tanto, cooperación judicial internacional, estos son los antecedentes, ¿verdad? Es decir, hablar de cooperación judicial internacional es hablar de auxilio judicial también, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, muy bien, pero ahora vamos al caso concreto. Costa Rica, ¿qué sistema tiene de cooperación judicial internacional? ¿Cómo se encuentra positivizado? ¿Dónde se encuentra positivizado el sistema de cooperación judicial internacional? Esto tenemos que mencionar, y si tienen ahí, sáquenlo, vamos a subrayarlo. Tenemos que irnos al Código Procesal. Código Procesal Civil. Vigente Código Procesal. Hace poco se reformó, ¿no? Saben ustedes, ¿no? Código Procesal Civil de Costa Rica. Código Procesal Civil de Costa Rica, evidentemente, como les dije, ¿no? Pues dentro del sistema de fuentes de derecho internacional privado, pues está aquí. Entonces, está aquí, hay normas de derecho internacional privado. Entonces, en este caso, nos vamos a encontrar con la positivización, con la institucionalización del sistema de cooperación judicial internacional, sistema de cooperación judicial internacional propio de Costa Rica. Título 4. Título 4, Código Procesal Civil. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el título 4. Vamos a adentrar sobre el título 4. ¿Sí? Bien, el título 4 contiene un conjunto de normas jurídicas de naturaleza procesal y que contienen un elemento internacional, normas procesales internacionales. Y así aparece mencionado en los artículos. Los artículos, que son normas de derecho internacional privado y que, como les dije, positivizan el sistema propio del derecho internacional privado, ¿no? Bien. Hay que hablar. Cuando hablamos del auxilio judicial internacional, la cooperación judicial internacional, es hablar también de que es un instrumento jurídico, evidentemente un mecanismo jurídico al servicio de esa búsqueda, de la eficacia también, de la eficacia extraterritorial y en su caso del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, ¿no? ¿Y por qué todo esto? Y lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿no? Porque los mecanismos de acción de cooperación judicial internacional establecen la posibilidad también para el reconocimiento de sentencias no costarricenses, dictadas en otros países, para que surjan efecto en nuestro territorio patrio, ¿no? Nuestro sistema judicial. Surge efecto de reconocimiento, posible ejecución de las sentencias extranjeras, ¿no? Bien. Hablar de la estructura jurídica del título 4, ¿no? Es, como les dije, ¿no? Es referirnos evidentemente, referirnos a un conjunto de normas procesales internacionales, ¿no? Es referirnos también y hacer mención y tenerlo muy claro el sistema de fuentes del derecho internacional privado, ¿no?
¿Y por qué quiero de nuevo volver al sistema de fuentes del derecho internacional privado? Porque la acción de cooperación judicial internacional, que dice así resumidamente el título 4, ¿no? Vayan al artículo 98, artículo 98 del título 4, es, en primer lugar, dice, bueno, pues, tenemos que dar primacía, y no podría ser de otra manera, a los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, ¿no? Es decir, la jerarquía normativa en materia de cooperación, de reconocimiento y de ejecución de sentencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En materia también todo lo relativo para la solicitud de información que vamos a ver o pruebas en el extranjero. Primero, para saber cómo vamos a proceder, es visualizar el sistema de fuentes del derecho internacional privado. ¿Y a qué me refiero? Pues, tratados internacionales. Pregunta, ¿tenemos tratado internacional que nos permita obtener una fuente de información de una ley extranjera, a nuestro juez, a nuestro magistrado, a las partes, por ejemplo? ¿Tenemos algún tratado internacional que nos permita reconocer una sentencia? Por ejemplo, un laudo arbitral que ha sido emitido en otro país que no es el nuestro. Pues entonces, por el principio de jerarquía normativa, tenemos que ir a esos tratados internacionales. Los tratados internacionales tendrán que ser aplicados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, en el sistema de cooperación judicial internacional, es la visualización de los tratados internacionales. Sí tenemos algún tratado internacional sobre esa materia, ¿sí? Un tratado internacional en materia de cooperación judicial internacional. Y la pregunta es que sí, que los vamos a analizar poco a poco. En la siguiente clase abordaremos los míticos tratados internacionales en materia de cooperación judicial internacional. ¿Y cuáles son esos míticos tratados en materia de cooperación judicial internacional que tiene Costa Rica, ¿no? Por mencionar los clásicos, que proceden del sistema de conferencias interamericanas de derecho internacional privado, es decir, del sistema de la OEA, pues los denominados Convención sobre los exhortos y cartas rogatorias, que hacemos mención, exhortos y cartas rogatorias. ¿Sí? Hablar de exhortos y cartas rogatorias es hablar de mecanismos, de instrumentos de cooperación judicial internacional. Lo vamos a ver. ¿Pero qué nos dice este título 4, así, resumidamente, en síntesis? ¿Qué nos dice este artículo 98? ¿Sí? Bueno, primero, tratados internacionales. Pero si no hay tratados internacionales, ante la ausencia de tratados internacionales, tenemos que visualizar y tenemos que ir a las normas nacionales. La normativa nacional se va a aplicar en materia de cooperación judicial internacional. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen, interrumpe, profesor, tengo una pregunta, una duda. Pero si no, vamos a formularnos una pregunta también muy importante, vinculada también al tema de cooperación internacional. La pongo a modo diática. ¿Quién puede introducir, fíjense, quién puede introducir el derecho extranjero en la litis, en el proceso de un caso de litigio de derecho internacional privado en Costa Rica? ¿Quién lo puede introducir? ¿Quién lo puede introducir? ¿Lo puede introducir nuestro órgano judicial? ¿Lo puede introducir el juez o el magistrado en motu propio? ¿Lo puede introducir demandante, demandada de las partes? ¿Quién lo puede introducir? El Código Procesal de Costa Rica, nuestro Código Procesal de Costa Rica, título 4, con 98 y siguiente, estas esto hay que tenerlo claro, pero hay que entender muy bien esto. No cabe la aplicación de oficio del derecho extranjero. Es decir, fíjense, no cabe la aplicación de oficio del derecho extranjero. Vamos a matizar esto, que es muy importante. Esto aparece positivizado ahí. Esto puede ser muy polémico también. Diferentes tesis, bueno, sobre quién puede introducir el derecho extranjero. Es decir, el juez, nuestro magistrado costarricense, como les dije, no puede de oficio introducir el derecho extranjero, ¿no? De oficio.
solo las partes del proceso pueden aportar, introducir el derecho extranjero. Es decir, si las partes de la litis, ¿no? Demandante, demandado, etcétera, ¿no? Si las partes aportan derecho extranjero, tienen que fundar y acreditar su derecho en una ley extranjera. Entonces, sigamos reflexionando sobre este tema. Nos encontramos que el Código Procesal Civil niega, ¿verdad?, la aplicación de oficio del derecho extranjero, entonces otorga a las partes esa posibilidad, esa opción de libertad. Miren ustedes, muy bien, esto reviste caracteres de litigio internacional. Y reviste caracteres de litigio internacional, recuerden siempre, porque nos encontramos con la estructura clásica de la existencia de una situación privada entre una persona física y una persona jurídica, o bien también ente del Estado cuando actúa como particular, ¿sí? Con la presencia de un elemento internacional, un elemento jurídico internacional o elemento de extranjería, coexistencia con otros ordenamientos jurídicos. Esta es la litis, el objeto, la litis clásica del derecho internacional privado, ¿no? Pero toda esta litis clásica, este proceso, está vinculado, y así lo ha querido el legislador costarricense, ¿verdad? Está vinculado al principio, de los grandes principios dispositivos de las partes, el proceso, principio de autonomía también de las partes. Al igual que un pleito en materia civil, donde son las partes quien introducen, ¿verdad?, los elementos, ¿sí?, para su enjuiciamiento, y el juez supervisa, ¿sí?, fiscaliza, ¿no?, que se lleve a buen puerto. ¿Sí? Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, y se aplica la máxima esta: el derecho extranjero no se aplica de oficio. El derecho extranjero no se aplica de oficio, son las partes, todo el juez tiene que introducir el derecho. Usted dice que esto hay un foro que nos remite, pues, a una ley de Panamá o una ley española, ¿sí? Pruébelo, pruébelo, ¿sí? Pruébelo, ¿no? Que hay un tratado internacional, bueno, porque se hace todo así y hay una cláusula, ¿verdad?, de sumisión de las partes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí opera la libertad de las partes. Claro, esto es la positivización también de los derechos eh, más de contenido, ¿verdad?, liberales, ¿no?, de libertad, ¿no?, en la actuación de las partes, ¿no? Por lo tanto, las partes tienen la autonomía de fundar su derecho en una ley extranjera. Tienen la autonomía y la libertad de fundar su derecho en una ley extranjera, si ellas entienden que tiene que fundarse, ¿sí?, pero tienen que acreditar su existencia, ¿no? Y este hecho, todo este hecho, introduce la litis en el proceso la norma extranjera. La introducción de la norma extranjera viene dada siempre por las partes, nunca por el juez. Pero este hecho vamos a matizarlo, ¿sí? Vamos a matizarlo. Podemos decir, el juez y el magistrado, los órganos jurisdiccionales de Costa Rica se encuentran vinculados por el derecho extranjero aportado por las partes. Sí, con matices, sí, con matices. ¿Se encuentran vinculados? Sí, porque en su escritorio tendrán que analizar. ¿Tendrán que analizar qué? El derecho aportado por las partes. Pero digamos que no se van a casar obligatoriamente con él. ¿Qué sentido? Pues, si tienen duda, el juez, si tiene duda sobre si ese derecho, sin cuestionarlo, pero si tiene duda, si es el adecuado, si esa norma está vigente, si, cómo se tiene que interpretar, etc. El juez y el magistrado va a estar capacitado para realizar averiguaciones y ponerse en contacto, por ejemplo, con su par en otro país, digamos con su compañero juez, ¿no?, magistrado, ¿no?, en otro país, o solicitar
a las autoridades del otro país, vamos a ver información relativa a esta ley, a este derecho extranjero que están argumentando, ¿no? Entonces, sigamos con la reflexión jurídica en este sentido, sin dudas. Es decir, no quiere decir que tenga que aplicar el juez este derecho extranjero si tiene dudas al respecto, ¿eh? Por lo tanto, y esto es muy importante, podemos afirmar que aunque no cabe la aplicación de oficio de ese derecho extranjero, el juez va a tener mecanismos que se los otorga y así está posibilizado en nuestro ordenamiento jurídico en Costa Rica para realizar lo que se denomina el control o la verificación de oficio, que es distinto a la aplicación de oficio. Estamos hablando de control, fiscalización, de verificación de oficio de este derecho extranjero. Y por lo tanto, ¿cómo se va a realizar este control, esta verificación de oficio del derecho extranjero? Que repito, que no es lo mismo que la aplicación de oficio. Una cosa es la aplicación de oficio del derecho extranjero, que no se puede realizar por parte del juez. Son las partes, el principio de las partes. Pero lo que sí que va a poder realizar el juez, una vez aportado, ¿no?, ese derecho extranjero por las partes, es el control, la verificación, la fiscalidad de oficio. El órgano judicial podrá recabar información, por ejemplo, del contenido o de la aplicación de este derecho extranjero por medio del uso de mecanismos de cooperación judicial internacional. Cooperación judicial internacional. Por lo tanto, vemos la relación existente y estrecha relación entre la verificación y el control de oficio del derecho extranjero, el análisis del derecho internacional privado, por parte del juez y del magistrado, y vemos la relación existente en este control de oficio con el sistema, con los mecanismos que denominamos de acción, de cooperación judicial internacional, de auxilio judicial. Cuando sea aplicable, por tanto, este derecho extranjero, es decir, tendrá que ser cumplido, tendrá que ser aplicado, pero importante que tendrá que ser interpretado en conformidad con los tribunales del Estado a cuyo orden pertenece. Y esto es muy importante. Nos encontramos con una norma de reenvío, una norma de derecho internacional que reenvía a efectos de interpretación. Cuando dice, ok, el derecho extranjero que me está aportando la parte del proceso de análisis, como juez o magistrado, llego a la conclusión de que pues, yo no lo aporto, yo no voy a aportar ese derecho, yo no puedo, ¿no?, aportar como juez o magistrado, pero me lo han aportado, tengo ahí en el escritorio, yo puedo controlar, verificar, supervisar de que sea correcto ese derecho, ¿no?, que no me engañen, evidentemente, que esté vigente, ¿no?, que la interpretación que una de las partes da a ese derecho es la correcta. Bueno, yo verifico a través, ¿no?, del mecanismo de acción y cooperación judicial internacional, como vamos a ver, ¿no? Aquí pongo en paréntesis, aquí intervienen estas famosas cartas denominadas rogatorias y exhortos, que son dos tratados internacionales distintos. Entonces, este derecho extranjero se dice, este derecho extranjero que yo, juez, tengo que aplicar, no me vincula tampoco, no me vincula, pero a la hora de interpretarlo, tengo que realizar esa interpretación en conformidad con la legislación de ese país, con la interpretación que da los órganos judiciales, el sistema judicial en ese país. Fundamental, apunten esto. Es decir, a efectos de interpretación del derecho extranjero, cuando se tenga que aplicar, ¿verdad?, en la litis, la interpretación no va a ser en conformidad con el propio sistema de Costa Rica, sino
nos lleva, ¿verdad?, a efectos de interpretación a los tribunales del Estado a cuyo orden pertenece. Por tanto, como les dije, estamos en presencia de la clásica norma de reenvío. Las normas de reenvío, bueno, toda la estructura, ¿verdad?, que hemos visto, ¿verdad?, de la estructura de norma de conflicto, etcétera, es algo muy característico del derecho internacional. Reenvío, en este caso, a los tribunales del Estado cuyo orden pertenece al sistema jurídico de un tercer Estado. Un foro, estamos ante un foro también de reenvío en sentido amplio. Bien, es importante también mencionar de nuevo un tema, ¿no? Un tema limitativo de la aplicación, que ya lo hemos mencionado ya en la anterior clase, pero aquí aparece de nuevo y aparece vinculado a la cooperación judicial internacional. De nuevo aparece vinculado, aparece aquí las denominadas cláusulas de orden público internacional. Es decir, si nosotros analizamos el contenido del título 4, en concreto, les voy a leer, nos vamos a encontrar con la positivización del principio de orden público internacional, que ya hemos mencionado, que actúa como limitante, como ustedes ya saben, ¿no?, del derecho extranjero. Entonces, cuando se introduce estas cláusulas de orden público internacional, solo se podrán declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera cuando estos atenten contra el principio de orden público internacional. Y estoy leyendo literalmente lo que dice el artículo, que ahora les digo. Si ven ahí a la mitad del artículo 98, dice: cuando sea aplicable el derecho extranjero, deberá interpretarse como lo harían los tribunales del Estado o cuyo orden jurídico pertenece, lo que les mencioné. Es un reenvío, ¿verdad?, a efectos de interpretación y de aplicación a los tribunales propios de donde se produce, ¿no?, ese derecho extranjero, no los nuestros, ¿no? Solo se podrán declarar inaplicables, excepción, y aquí, en este párrafo, apúntenlo, aquí abajo, aquí se introduce el principio de orden público internacional. Esto es una cláusula de orden público internacional, una salvaguarda, una cláusula limitativa a la aplicación del derecho extranjero. Dice: solo se podrán declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera cuando estos contraíden manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional del Estado, en los que el Estado asienta su individualidad. Y esto es muy importante, muy importante. Bien, sigamos reflexionando sobre estos temas de cooperación judicial. Cuando se produce el reconocimiento de una sentencia o laudo arbitral extranjero, cuando se produce el reconocimiento en nuestro sistema jurídico costarricense, y se va a producir el reconocimiento de este laudo o sentencia extranjera por la existencia, por ejemplo, de un tratado internacional, ¿verdad?, los míticos tratados internacionales del sistema ONU, por ejemplo, en materia de arbitraje internacional para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, o bien se produce el reconocimiento y también, ¿verdad?, posible ejecución de una sentencia extranjera, o a lo mejor no hay un tratado internacional, pero en función de nuestras normativa jurídica de Costa Rica, pues, puede dar cabida a la introducción de una sentencia extranjera. Pues cuando se produce este reconocimiento, se dice que esa sentencia, pues el laudo arbitrable, se va a asimilar, los efectos jurídicos van a ser asimilables a los efectos. ¿Verdad? Que si se tratase de una sentencia o un laudo arbitral dictado en territorio patrio, dictado en Costa Rica. Por lo tanto, hablar de reconocimiento
y ejecución de sentencias extranjeras es vincularnos, evidentemente, a la acción de cooperación judicial internacional, es hablar de la asimilación de una sentencia, de un acto jurídico que ha sido emitido, expedido en un tercer país que no es el nuestro, pero que va a desplegar los mismos efectos y va a tener los efectos jurídicos va a ser asimilable jurídicamente, ¿no? A nuestros actos y nuestras sentencias jurídicas, ¿no? Por tanto, lo que se dice, ¿no? Y la doctrina, lo que viene a decir es que se produce una asimilación jurídica a una sentencia nacional. Asimilación jurídica a una sentencia nacional. En definitiva, cuando hablamos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, está bien mencionar, ¿verdad? Es la rotura del principio de territorialidad, que es uno de los principios clásicos, ¿sí? El principio de territorialidad actúa también como un limitativo, que está vinculado, ¿verdad?, también a la jurisdicción, ¿sí? A los actos y contratos propios de un país, pues las sentencias, etcétera, de territorialidad más allá de la jurisdicción. Pues aquí vamos a ver, a través de los tratados internacionales, sobre todo, cómo se rompe este principio de territorialidad, entonces se expande, ¿no? Y surge efectos. No solamente el reconocimiento de estas sentencias, ¿no?, en nuestro país, sino en otros países. En otros países van a surgir también y van a ser reconocidos, ¿no?, en la medida que esos países forman parte, son estados parte de esos tratados internacionales. Sigamos avanzando con una reflexión jurídica. Quiero reflexionar en torno al concepto de la indelegabilidad. La indelegabilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué relación tiene la acción de cooperación judicial internacional y la indelegabilidad? ¿Qué es esto también de la indelegabilidad que aparece justificado, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil? Volvamos al Código Procesal Civil. La indelegabilidad hace referencia, así, hablando a la competencia, ¿no?, de nuestros tribunales, nuestros órganos judiciales, y así hablando rápido, en síntesis, es decir, todo juez y magistrado tiene la obligación de resolver los asuntos, ¿no?, que tiene esa obligación de asunción de competencias, ¿verdad? Y así aparece mencionado por el Código Procesal Civil. Si ustedes tienen ahí el Código Procesal Civil, de nuevo, ¿verdad?, esto ya lo mencionamos en otras clases, vamos a volver. El artículo 9.2 habla de la indelegabilidad y dice: los tribunales no pueden delegar su competencia. Podrán requerir el auxilio de otros órganos judiciales y autoridades únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley, ¿no? Pues aquí podemos también realizar una interpretación amplia, extensa, ¿verdad?, y vincular el concepto del 9.2 de la integridad cuando hace referencia al requerimiento del auxilio de otros órganos judiciales y autoridades, no limitarnos al concepto de auxilio nacional, sino ir más allá. Entonces, esto entender también y hacer una extrapolación. Dice, pues, los tribunales también podrán solicitar el auxilio de tribunales extranjeros, ¿sí? Y eso es acción de cooperación judicial internacional. Eso es el denominado auxilio judicial internacional. Y para materializar ese auxilio judicial internacional, pues básicamente, ¿verdad?, se sirve de estos tratados internacionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de competencia de nuestros tribunales, la competencia no se puede delegar, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Y por qué no se puede delegar la competencia? Porque está fundada en cuestiones de orden público, ¿eh? Es decir, no puede ser delegada por el titular que tiene atribuida la competencia, ¿eh? No cabe, ¿eh? ¿De acuerdo? Y ahora ya entrando en la recta final de la clase, ¿eh? Y simplemente, y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, para explicar con más profundidad,
tenemos que preguntarnos qué instrumentos más potentes, digamos, qué dos grandes instrumentos, dos grandes instrumentos jurídicos internacionales. Tiene más, ¿no? Pero así míticos, ¿no? Tiene Costa Rica en materia de cooperación judicial internacional, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con dos grandes tratados internacionales que han sido elaborados, por lo tanto se encuentran positivizados dentro del sistema jurídico de la OEA, de las Organizaciones de Estados Americanos, y en concreto, ¿no? Que han sido sacados adelante por las famosas conferencias interamericanas de derecho internacional privado, en concreto por la denominada CIDIP en siglas, que es Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, de 1975. No se preocupe por eso, lo tienen en las unidades didácticas, en mediación virtual, todo eso. ¿Cuáles son? Primero, son dos, el exhorto y la carta rogatoria. Y así, brevemente, ahí terminamos ya en esta clase. Para no saturarles de muchos conocimientos, yo lo que quiero es que dijera muy bien estos conocimientos dados, ¿no? Esta estructura que les he dado, ¿no? Rasgos generales de lo que es la cooperación internacional, cómo está positivizada en Costa Rica, ¿eh? Cómo está positivizado, todo relacionado también a la carga de la prueba del derecho extranjero, cómo operan con los jueces, ¿eh? Nuestros magistrados, ¿eh? Que aunque ellos evidentemente no pueden de oficio, ¿no? Introducir, no son introductorios del derecho extranjero, no quiere decir que no puedan verificar, no quiere decir que no tengan el control, ¿no? El control, la verificación, la fiscalización de ese derecho extranjero. Entonces, ¿cuáles son, volviendo al tema, ¿no? ¿Cuáles son los dos grandes instrumentos que se van a servir nuestros operadores jurídicos para verificar la aplicación del derecho extranjero? Como vamos a ver, es el exhorto de las cartas rogatorias. ¿Qué es el exhorto? Hablar de exhorto es hablar de un mecanismo de acción de cooperación judicial internacional. Vamos a hablar en la siguiente clase. Y hablar de exhorto es referirnos a la función consular. Por tanto, el exhorto está vinculado a la oficina consular. El exhorto en sí mismo es una comisión dirigida al agente consular, ¿sí? A nivel técnico. En otras palabras, es la solicitud de información, ¿verdad? Para saber cómo se aplica o dudas sobre la aplicación o vigencia de un derecho extranjero, que se va a canalizar a través del consulado respectivo. Del consulado respectivo, que ese país que es miembro de este tratado internacional está compuesto de exhortos. CIPI de Panamá en 1965 tiene en ese país determinado, ¿verdad? Que se va parte de ese país como oficial. Lo vamos a ver. Ese es el exhorto vinculado a la función consular, función diplomática consular. Está vinculado a la función consular porque hay que recordar, cuando se estudia el tema del derecho diplomático y consular, las funciones de la oficina consular. Hemos hablado de las funciones de la oficina consular, despliega, ¿no? Es una especie de notario, no es una especie, es notario, ¿sí? También, ¿verdad? Es notario. Certificados consulares, poderes, como un notario, es un notario. Pero más funciones tiene, más trabajo, ¿no? También tiene todas las funciones relativas a recibir solicitudes por parte de los jueces, magistrados, las partes, para recabar información sobre la aplicación, sobre la aplicación de derecho extranjero de su país. Derecho consular. Eso. En segundo lugar, la carta rogatoria. La carta rogatoria en sí es una solicitud de ayuda, de auxilio judicial, de la autoridad judicial, por ejemplo, el juez de Costa Rica, que va a solicitar la ayuda a un colega suyo, a un compañero suyo, pero de otro país, del mismo rango.
de otro país. Y esto se conoce comúnmente como una rogatoria. El juez de Costa Rica establece, ¿no? Solicita una rogatoria a otro juez homónimo de un tercer país. ¿De acuerdo? Este sorto y carta rogatoria se han positivizado en sendos tratados internacionales, convención, ¿no?, sobre sortos y cartas rogatorias, las dos del año 1975. Todo fue esto un hito histórico. Un hito histórico en el establecimiento de dos grandes tratados internacionales en materia de acción de cooperación judicial internacional. Y eso está vinculado, evidentemente, a la función judicial. Está vinculado a la función judicial. Es una herramienta al servicio de nuestros jueces y magistrados, ¿no?, que les sirven a ellos para solventar dudas sobre la aplicación del derecho extranjero, clarificar, etc. Servicio de función judicial. Bien, bueno, pues terminamos esta charla, esta clase por hoy, y vamos a seguir avanzando. En la siguiente vamos a meter en análisis, sobre todo de la Convención de Sortos y la Convención de Carta Rogatoria. Iremos visualizando también con un caso práctico, visualizando poco a poco, ir aterrizando. ¿De acuerdo? Bueno, queridos alumnos, saludos.